Hoy vamos a tratar este tema, que es una exposición sobre un artículo, un ensayo que escribe Eduardo Subirats, que se llama Transformaciones de la cultura moderna, que lo encontramos publicado por Nicolás Casullo en este compendio, el debate modernidad-posmodernidad, ¿no? Una serie de ensayos, algunos son historiadores, otros son filósofos, sociólogos, hay de todas las ramas. Eh, es un buen libro, digamos, sobre esos debates que hacia la década del 90 estaban muy de moda o eran editorialmente muy requeridos, ¿sí? Entonces, bueno, producto de esa demanda, ustedes saben que las orientaciones eh, teóricas en las universidades eh, son muy fuertes a partir de la financiación de becas, de publicaciones, etcétera. Y eso va generando como una especie de, eh, no de moda, pero sí de demanda sobre ciertos temas que son justamente los que se han promovido desde las becas o desde las publicaciones, ¿sí? No es que todo el mundo quiera hablar sobre posmodernidad, pero en ese entonces eran los temas más financiados o más demandados por las editoriales. Eh, Así todo, Subirats escribe este artículo sobre las transformaciones de la cultura moderna, ¿sí? en, una, en una postura sumamente crítica respecto a el devenir de esa cultura moderna en la época contemporánea. Es decir, en lo que otros llaman la posmodernidad. Pero la postura de él es sumamente crítica. Hasta él creo que ha llegado a decir que es hasta negativa. Negativa frente a los sucesos históricos o los sucesos que se pueden contemplar en la actualidad, ¿no? Subirats es un filósofo, ensayista, crítico de arte, de la cultura, eh, hace conferencias, profesor de filosofía, de arquitectura, de literatura, historia del arte, teoría estética, en Madrid, en San Paulo, en Caracas, en Ciudad de México, en Princeton y actualmente en la New York University, de profesor de literatura y filosofía. Para aquellos que les interesa el tema del análisis literario y la filosofía relacionada con ese análisis literario, Subirats es una, una gran fuente de inspiración y de reflexión, ¿no? Tiene un libro que estoy tratando de conseguir sobre una especie de historia del cine en la época moderna, es decir, como una especie de reflexión sobre la modernidad a través del cine. Proceso a la civilización. La crítica de la modernidad en la historia del cine. Modernidad y progreso es la primera idea que maneja Subirats en este artículo. Es decir, la relación que desde un inicio se estableció entre esos dos conceptos y esos procesos. Eh, Les traigo una cita de él para aquellos que no pudieron leerla. La idea de modernidad surge al mismo tiempo que la del progreso y está indisolublemente unida a ella. Sí, es un tema que nosotros hemos tratado a lo largo del año. Son dos ideas que van de la mano, el fenómeno de la modernización, de la modernidad y la idea de progreso. Ya desde un punto de vista semántico, lo moderno se identifica con lo nuevo y presupone con ello un principio revolucionario de ruptura, esto es, de crítica, renovación y cambio. La modernidad es una edad histórica de transformaciones y quebrantamientos. Es consustancial con la crisis. Modernidad, crisis y progreso son los términos de la ecuación que distingue a nuestro tiempo, ¿sí? Eso es, me parece, de esta exposición que va a ser, esa es una idea inicial que tenemos que destacar, ¿no? La relación estrecha que se ha establecido entre modernidad y progreso. La segunda idea que maneja en este ensayo Subirats es la idea de que el progreso es una idea reciente. Lo hemos visto
tanto en Said, en Carinescu, en muchos autores, ¿sí? Esa, digamos, historia bastante corta de la idea de progreso asociada justamente a nuestra época de la modernidad. Surge desde cuando la historia es comprendida como obra humana, ¿sí? Es decir, después del Renacimiento, cuando la historia ya no es una obra divina, sino es la que hacen los hombres, la humanidad. Desde Vasari, la historia de los artistas se presenta como una progresión. ¿Mm? Si ustedes leen la vida de los artistas de Giorgio Vasari, van a encontrar que la redacción de Vasari va insuflando y exaltando a medida que se llega a los más contemporáneos de Vasari. Son, ya desde entonces, la historia del arte está presentada como una progresión. No es el arte, sino la economía, las ciencias y la tecnología las que se perciben como un desarrollo ascendente de progreso. Entonces hablamos de Vasari, que ya lo habíamos tratado también, ¿no? Desde Vasari, digamos, desde los orígenes de una historia del arte, ¿m? Aparece asociada la idea de progreso. Hoy vivimos una paradoja, dice. A ver si tengo la cita exacta de esto. Hoy nos resulta paradójica esta primera formulación del progreso humano. Y no solo porque nuestra sensibilidad ya no acostumbre a concebir la historia del arte occidental precisamente como un progreso. Es paradójica también esta idea porque en nuestro mundo cultural no es el arte, sino la economía monetaria, las ciencias y la tecnología las que sostienen el proceso histórico como un desarrollo ascendente de acrecentamiento, de acumulación, en fin, de progreso. ¿Qué piensan ustedes acerca de esta idea? Porque está diciendo algo muy interesante, me parece, y es que hoy nos resulta paradójica esta primera formulación del progreso humano, y no solo porque nuestra sensibilidad ya no acostumbra a concebir la historia del arte como un progreso. ¿Sí? Cuando nosotros observamos fenómenos que pueden parecer incómodos o novedosos, ¿sí? No los asociamos con la idea de progreso. Por ejemplo, la banana con cinta pato en la pared, ¿sí? Lo observamos como parte del progreso de la historia del arte, es decir, un momento superior a el orinal o la fuente de Duchamp, o simplemente es como si estuviera dando vueltas sobre sí misma. Como novedoso, me parece, es indicar, ¿sí?, que en nuestra percepción del arte contemporáneo no manejamos la idea de progreso. Es decir, de un acrecentamiento, de acumulación, de un desarrollo ascendente, ¿sí? Bueno, asociado de esa manera, la idea de progreso, pensemos, ¿sí?, que tras el periodo de las vanguardias, ¿sí?, y digamos en nuestro contexto, en nuestro tiempo, en lo contemporáneo, ya no estamos manejando la idea de una historia del arte como un progreso. Claro. Que creo que si bien manejamos con Hobsbawm, ¿sí?, digamos, la idea de que las vanguardias se habían pinchado, por ponerlo de modo metafórico, se habían desinflado la segunda mitad del siglo XX, esto es otro aspecto más, me parece, un elemento en particular. El tercer tema que plantea Subirats es que con la ilustración todo el conjunto cultural pareció alcanzar una síntesis de la idea del progreso. Es decir, no es que había la tecnología o la economía capitalista o el arte, cada uno tenía su propia vivencia, sino que era casi como un conjunto de toda la cultura asociado a la idea de progreso, ¿sí? Pero eso se alcanza con la ilustración. Y en particular dice Subirats con Kant, ¿sí?,
que ya le pone, como quien dice, la moñita a todo ese paquete, en el sentido de que los avances científicos, tecnológicos, sociales y económicos, más los culturales artísticos, ¿sí? Todo ese conjunto se veía relacionado entre sí, como fruto de una nueva sociedad racional, es decir, en todas sus facetas, no solamente en aquellas materiales, también en aquellas morales o incluso estéticas. Todo ese conjunto es observado con una síntesis de la idea de progreso. Cuando un europeo del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Pensaba en términos civilizatorios de Europa, no pensaba en términos de la economía o del arte, sino de un conjunto. Bueno, esa idea de ese conjunto, asociado a la idea de progreso, surge a partir de la Ilustración y cree Subirats que está claramente instalado a partir de Kant. Dice Subirat, hoy se habla de una crisis de la unidad ética, estética y científica y económica que manejaba el pensamiento de la Ilustración desde el siglo XVIII. Es decir, hay una crisis de esa unidad a la que había alcanzado la Ilustración. Hoy, cuando se habla de crisis, parece apuntarse a una dimensión más profunda o simplemente a una dimensión distinta, aquella que pudiera significar la astronomía copernicana, la crítica del dogmatismo metafísico de Bacon o la revolución epistemológica de Kant. La palabra crisis señala a una profunda escisión, ¿sí? O separación, fragmentación y disolución interior de nuestra cultura bajo los diversos factores sociales, tecnológicos y económicos que la condicionan. La crisis señala más bien la desintegración profunda de aquella unidad ética, estética y científica que configuraba la conciencia moderna del pensamiento del siglo XVII hasta nuestra época. El quinto elemento que presenta Subirat en este ensayo es el conflicto entre progreso y cultura en la sociedad contemporánea. El progreso tecnológico choca con el fenómeno cultural de desintegración. Acá es que aparece esa mirada de Subirat. Crisis de la idea de sujeto personal, liquidación de concepciones históricas que sostenían la idea de dignidad humana, de libertad, de moralidad, de gusto estético, y es todavía más crítico, ¿sí? A ello se añaden fenómenos sociales de flagrante autodisolución, de desesperada desintegración, como la drogadicción y el terrorismo, según respondan a los conflictos urbanos o a los conflictos territoriales de nuestra civilización. Ambos extremos son mucho más ricos como símbolos de un movimiento civilizatorio centrífugo de fragmentación, de lo que su usual criminalización por parte de los estados modernos permite ver. Pero sobre todo ponen de manifiesto la contraparte de las nuevas formas de racionalización tecnológica en la sociedad moderna. La mirada sobre esta disolución o desintegración es una mirada sumamente crítica de la sociedad contemporánea. Aquí para nada se regodea de los éxitos de la tecnología, ¿sí? En todo caso, Subirat va a estar manejando la idea de una crisis frente a los problemas, por ejemplo, climáticos, o a los de los emprendimientos bélicos militares de las potencias, o de múltiples fenómenos que hemos observado desde finales de la década del 90 para acá. Estas transformaciones de la cultura se viven subjetivamente como una condición posmoderna. ¿Sí? Condición posmoderna es una cita de Lyotard, ¿verdad? Es decir, todas estas transformaciones de la cultura se viven como parte de una nueva etapa. Esa etapa es la etapa de
de desintegración y de separación de esos diversos aspectos. Digo, separación de los diversos aspectos en relación a la separación a la desunión entre la idea de un progreso científico, tecnológico, económico y artístico. ¿Sí? Subirats se va a referir fundamentalmente a los fenómenos de la mercantilización en la cultura, ¿sí? Y va a observar de modo sumamente negativo los resultados de esa etapa particular. Como epílogo de este artículo, les traje, me parece, un resumen de lo que trata de transmitir Subirats. La cultura moderna, definida por el predominio de la tecnología y de los intereses económicos y militares a ella ligada, a la economía, no podrán sobrevivir sin una imaginación crítica y utópica. Significa la creación de nuevos modelos reflexivos a la altura de los conflictos de nuestro tiempo. En una última frase, no se trata de una alternativa posible, sino probablemente de la única salida a la angustia y el escepticismo de nuestro tiempo. ¿Te ha parecido el marco en el cual esta reflexión pudiese tener una aplicación? Y claro, la aplicación de esta reflexión digamos, ética en un sentido radical hoy sería contraproducente políticamente, puesto que vivimos en un mundo completamente destrozado, en el cual pues, está con grandes cuestiones de supervivencia, biológicas, global warming, descomposición de la democracia, la destrucción social masiva a través de las tecnologías de la comunicación, etc. Y ahora la pandemia como una guinda provisional, porque va a haber otros problemas enseguida. Es decir, que es tan grave y es tan descompuesta la realidad social y política en el mundo que llamamos Occidente, que es imposible reflexionar sin dar un grito de angustia. O sea, simplemente no es posible pensar frente a esta realidad, porque pensar supondría una teoría crítica, y la teoría crítica está prohibida. Esto está claro. O teorías críticas han sido prohibidas. Recuerden además el eslogan bajo el cual el posmodernismo, Lyotard se puede citar atacaron y dieron la puntada final a la teoría crítica. Dijo, Lyotard lo cito, porque fue mi profesor y lo conocí bastante. La teoría crítica es la teoría demasiado negativa. Esa es una de sus sentencias. Y nosotros necesitamos pensamiento positivo. Este era, digamos, el eslogan del posmodernismo. En fin, es una visión nada optimista. No ve la situación contemporánea con una especie como de falsificación del espíritu de la época, es decir, de una postura, sino que íntimamente se siente sensibilizado por la situación en la que en que vive la humanidad. Si uno tiene la suficiente sensibilidad ante los horrores que existen en nuestro tiempo, frente a los horrores actuales, cargados de una sensibilidad humanista, difícilmente no podemos ponernos en una situación crítica sobre esa contemporaneidad. La cultura moderna, definida por el predominio de la tecnología, de los intereses económicos, militares a ella ligada, no pueden sobrevivir sin una imaginación crítica y utópica. Significa la creación de nuevos modelos reflexivos a la altura de los conflictos de nuestro tiempo. Y esta idea de Subirats trata de sobreponerse a quizás la antítesis de esta posición, que era el posmodernismo. Es decir, era una mirada donde ¿se acuerdan del fin de la historia? ¿Sí? O, por ejemplo, nosotros vimos varios artículos, varios textos sobre eso. No recuerdo si también vimos a Daniel Bell, bueno, varios autores vimos, referidos a la cultura moderna. Y creo que la postura de Subirats es tratar de sobreponerse a
el dominio que tuvo, sobre todo en Europa y Estados Unidos, esta posición posmoderna. Yo creo que la idea que mejor sintetiza la postura de Subirats es esta última frase. No se trata de una alternativa posible, sino de algo necesario, sino probablemente de la única salida a la angustia y el escepticismo de nuestro tiempo.